De manera que le damos gracias a Dios por estar aquí reunidos, por estar esperando eso que dice el Señor, que siempre, aunque no lo veamos, Él está orando. Aunque no lo veamos, Él está orando. Porque si no, dejaría de ser Dios. Y ese Dios es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, te damos gracias. Y te damos gracias y te honramos como Dios y te pedimos que en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en nuestra razón, en nuestros criterios, en nuestros sentimientos, tú gobiernes. Nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser es para ti, Señor. Y pedimos que moldees, Señor, cada una de nuestras vidas con amor, con la misericordia que hay en ti, Señor, para alcanzar el galardón que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros. En estos tiempos, Señor, en donde tú nos llamas, en donde tú nos escogiste, en donde tú decidiste que nosotros fuéramos escogidos para proclamar tu palabra, Señor, estemos nosotros a la altura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Lamentaciones, capítulo 3, verso 37 al 42. Allá en sus Biblias vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en Lamentaciones, capítulo 3, verso 37 al verso 42. Vamos a arreglar aquí una cosita mientras ustedes buscan allá en sus Biblias. Lamentaciones capítulo 3, verso 37. Dice la palabra: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto la calamidad como el bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado, y no nos has perdonado. Que el Señor añada más bendición a su palabra, que el Señor hoy se glorifique. Voy a apagar el video para que no se nos interrumpa, para que quede mejor la transmisión, para que no haya tanta interferencia. Entonces ustedes comprenderán, mis hermanos. Lo hacemos mientras no tenemos una buena transmisión. Mientras nos toque así, entonces vamos a transmitir sin video. Amén. Bueno, es clara entonces la palabra del Señor que nos dice aquí en Lamentaciones capítulo 3, verso 37, que efectivamente, ¿quién puede ordenar algo que suceda sin permiso del Señor? Todo lo que ocurre en esta tierra es con el permiso del Señor. Cuando nosotros dudamos de eso, empezamos a pensar que hay otros dioses, otros poderes que gobiernan por encima de nuestro Dios. Dice también la Escritura que no envía el Altísimo tanto la calamidad como el bien. Eso es para pensar, y si nosotros pensáramos en que Él es el que gobierna todo y que Él es bueno, entonces nada de lo que envía es malo. De alguna forma nuestra perspectiva sobre Dios está equivocada. Por eso el mismo escritor de Lamentaciones dice: no deberíamos más bien nosotros, simples humanos, simples mortales, en lugar de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados, no deberíamos probarnos a nosotros mismos y examinarnos nuestros caminos para volver al Señor. Y quiero resaltar esa porción, esa palabra, volver al Señor. Están muchas veces en la Biblia, volver al Señor. Volver. Hay una ranchera muy bonita por allá que dice volver, ¿no? Volver. Volver significa que alguna vez estuvimos y no fuimos. ¿Y qué será lo que el Señor quiere decir con todo esto? Bueno,
Entonces vamos a continuar y hoy nuestra prédica tiene el nombre de el reloj despertador de Dios. El reloj despertador de Dios. El reloj despertador de Dios. Así la vamos a llamar hoy, porque creo que el reloj sonó. Ha sonado para estos tiempos. Ha sonado para lo que viene, para lo que el Señor quiere decirnos con este volver al Señor. Volver al Señor. Volver significa que alguna vez no fuimos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar muy atentos, muy pendientes, porque estos días nos ha hablado el Señor y creo que hoy nos va a dar un broche de oro para cada uno de nosotros. De manera que les invito a que todos estemos pendientes de esto que la Iglesia Embajada Cristiana hace el esfuerzo para llevar el alimento a todos nosotros. Amén. Entonces, sin más preámbulo, vamos a continuar con lo que el Señor nos dice. Bueno, el plan de redención del Señor y la rebeldía del pueblo. Lo primero que el Señor hace para emprender un plan de revelación a nuestras vidas, pues digamos que lo más evidente que pudiera ser de tratamiento directo con nosotros se halla en Abraham. Abraham es escogido por Dios y dice la Escritura en Génesis capítulo 12, verso 1 al verso 3, que el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Son versos muy conocidos por todos nosotros. ¿Qué le dijo el Señor entonces a Abraham en este tiempo? Le dijo que iba a ser una nación, ¿verdad? Una nación, ¿cómo? Una nación que iba a ser bendición, que iba... Discúlpeme un momentico acá, que tengo un problema. Listo. Que iba a ser una nación, que iba a ser bendición, que iba a ser famosos, y subrayo, para otros por medio de ti. Sobre eso se fundamenta el pacto de Dios con Abraham. Para que lo tengamos muy, muy en cuenta, mis queridos hermanos, que nosotros, eso que el Señor dijo, se fundamenta en esto. O sea, la promesa de Dios a Abraham fue esta, que nosotros vemos acá. En resumen, le daría tierra, sería una nación, serían bendición, serían famosos, para otros por medio de ti, por medio de él, por medio de Abraham. Entonces, todo eso fue lo que el Señor le dijo aquí en estos dos versículos. El Señor hizo un pacto con él. Ustedes ya saben que el Señor le habló y dijo: este es el pacto que hago contigo. Y juro por mí mismo, porque no tenía por quién más jurar, sino por él mismo. Juro por mí mismo que lo haré. Básicamente eso es. Entonces no sé si está claro, hermanos, que Abraham recibió estas promesas, ¿correcto? Estas promesas. Básicamente, lo puedo resumir en una palabra: un pueblo, ¿cierto? Un pueblo necesita tierra, un pueblo necesita muchas cosas, ¿perfecto? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Qué fue lo que Abraham termina conociendo? El Señor le había dicho a Abraham, o sea, ya en este tiempo ya Abraham estaba hablando con Dios. ¿Qué fue lo que el Señor le manifestó en sí a Abraham? Podemos encontrar que del Génesis 12 a Génesis 50, Dios no solo se le aparece a Abraham, sino también se le aparece a Isaac y se le aparece a Jacob. Y a ellos les dice, y a José, hijo de Abraham, de Jacob, a José,
también se le aparece. Pero se reconocen solo a Abraham, Isaac y Jacob como los padres. Abiú o Abino, como quieran decirlo. En Génesis 48, ya casi al final del Génesis, Dios le dice a José. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham, mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Observe que Jacob bendice a José, luego bendijo a José, Jacob, aquí está Jacob bendiciendo a José, y dice que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham, mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. O sea que miren que estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, conocieron a este Dios. A un Dios que tenía existencia propia, a un Dios inmutable, un Dios eterno, un Dios soberano, un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, un Dios, repito, soberano, santo, recto, justo, amoroso, misericordioso, y que Él era el verdadero Dios. O sea, recordemos el contexto histórico para esa época, que todas las naciones vivían en idolatría. Todas las naciones estaban adorando a otros dioses. Todas esas naciones vivían al servicio de otros dioses, al servicio de otras naciones, ¿verdad? Entonces, todas esas naciones y esos pueblos no conocían al único y verdadero Dios. Al no conocer al único verdadero Dios, entonces se fabricaban dioses. Fabricar va en contra de la existencia propia, va en contra de la eternidad, va en contra de la soberanía, va en contra de todo esto. Pero estos tres hombres conocieron esos atributos de Dios. Amén. Luego, más tarde, ese mismo Dios se acuerda del pacto que hizo con Abraham. Se acordó de este pacto. Se acordó. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que se acordó? ¿Qué fue lo que él dijo que iba a hacer? Que iba a darles tierra, que iban a ser una nación grande, que iban a ser una bendición, que iban a ser famosos y que todas las familias de la tierra por medio de él. ¿Perfecto? Eso nos lo explica en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cómo Dios forma un pueblo. Cómo Dios lo forma. Hasta este momento en Éxodo capítulo 1 no son un pueblo. Recuerden que cómo le dijo Jacob a su hijo José y cómo termina José en Egipto. En Éxodo capítulo 2, 23 al 25 nos lo dice: con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Recuerdan? Esos hombres que lo habían conocido, que sabían esto, el pacto que ellos habían hecho con él porque lo conocieron. Y dice, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Esta cita, hago un paréntesis, es un paralelo con Apocalipsis. También por las oraciones de nosotros llegará el momento en que Dios actúe. Bueno, ¿qué ocurre en este momento? Ocurre que el Señor actúa sobre esta imagen que representa, ustedes me dirán allá, si están de acuerdo o no, que representa a Egipto. Egipto era la mata de la brujería, era la mata de la hechicería, la mata de la maldad, la mata de todas las mentiras que se oponían a este Dios omnipotente, omnipresente, soberano, en fin. Pero es con la sangre del Cordero que el Señor corta esta relación de esclavitud
esta relación de esclavitud entre el que ahora va a ser su pueblo, y el mundo. Esto representa el reino de Satanás y el mundo, ¿correcto? Entonces vemos cómo el Señor se acuerda que tiene que formar un pueblo al cual le va a dar tierra, le va a dar territorio, le va a dar normas, lo va a volver una nación. Esto es lo que va a hacer. Entonces pensemos en las características, algunas, no todas, características de las naciones. Miremos desde Éxodo hasta Malaquías, entonces, cómo Dios, o sea, todo el resto del Antiguo Testamento, cómo Dios forma un pueblo. Les da territorio, les da una identidad, ¿cierto? Les da unos símbolos, les da unos íconos, digamos, los símbolos, ¿cierto? Con estas cosas, digamos que se reconocía a esta gente con sus costumbres y les entrega la ley. ¿Perfecto? En este momento se entrega la ley. Observen, por ejemplo, lo que dice Levítico 23, 1 al 3. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová. Y yo me pregunto, ¿cuáles son las fiestas de Colombia? A ver si me puede nombrar a alguien ahí en el Facebook. ¿Qué fiestas tiene Colombia? ¿Cuántas fiestas? O alguna. ¿Cuántas se puede acordar usted? Que solo sean de Colombia. Entonces podemos tener el 20 de julio, el 7 de agosto. Son fiestas de una nación. Son fiestas propias de una nación. Lo que quiero decir con esto y al traer este texto es que lo que Dios quiso fue formar un pueblo, ¿correcto? Esa fue la promesa a Abraham. Abraham ya estaba escogido, ya Dios lo había aceptado. Pero por medio de él había un plan que involucraba crear una nación, un pueblo, con leyes, preceptos, mandamientos. Y dice aquí la Escritura que las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es el de Jehová en donde quiera que habitéis. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en Colombia, pues el descanso el domingo, aparentemente, pero cuando hay puente, el lunes también es descanso, y hay otras fiestas que no se corren y que ocurren entre semana, pero son propias de nuestra nación, son propias de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque Dios se comprometió con Abraham en crear un pueblo. Dígale al que está al lado suyo allá, Dios dijo que iba a crear un pueblo, una nación, y cumple su promesa, y la cumplió. ¿Perfecto? Cumplió esa promesa de que haría una nación grande, un pueblo. De manera que, mis queridos hermanos, el Señor es fiel a sus pactos, fiel a sus promesas. Cumple esa promesa. Un pueblo necesita gente. Ahí tomó gente con vestidos especiales, costumbres especiales, cosas especiales, en fin. Les entregó tierra, claro, les entregó esa tierra. Y les entrega leyes. Diga conmigo, leyes. ¿Perfecto? Esas leyes que Dios les entrega, entre otras, a ese pueblo, repito, a esa nación que ocupaba este territorio, no a las otras naciones, a esta nación, incluyen los 10 mandamientos, ¿cierto? Recuerden que la ley no fue entregada a nosotros, la ley fue entregada al pueblo de Israel que habitó en este territorio. Esta ley, ¿qué dice esa ley? Esa ley se divide en 2 grandes grupos. El primer grupo, básicamente, para resumirlos, para que me cupieran, lo resumí, creer en la existencia y providencia de Dios. Eso era lo primero que este pueblo tenía que creer en la existencia y providencia de Dios. Aquí hago un paréntesis y quisiera que alguien me respondiera, y es, ¿quién era el presidente de la nación de Israel en esa época? ¿Quién me quiere contestar? ¿Quién era el presidente de
la nación de Israel? A ver, ¿quién? Si eran una nación, si eran un territorio, si tenían leyes y si tenían normas, ¿quién era el presidente? Entonces, para que nosotros pensemos efectivamente que esto se sale de la norma que nosotros tenemos o que nosotros estamos acostumbrados a ver. Pero como nosotros entramos como nuestra mente al analizar la palabra de Dios, entonces ahí es donde cometemos las equivocaciones. Moisés no era el presidente. Sandrita, ¿por qué no era presidente? Primero, porque los presidentes se eligen. Y Moisés no era el presidente, no lo eligió el pueblo. Lo eligió Dios. Dios fue el que lo escogió. Pero apenas Moisés hacía todo lo que Dios decía. Entonces, en realidad, esta simbología, esto que está acá, que yo les muestro aquí, esta simbología que ustedes ven, permítanme un segundo, esto representa que esta era una nación que en realidad Dios, como dice la hermana Gladys, Dios era el que gobernaba este pueblo. Pero recuerden que después este pueblo rechazó el gobierno de Dios, y pidieron un rey. ¿Recuerdan? Que entre otras cosas el profeta se enojó, pero le dijo Dios al profeta Samuel: no es a ti a quien me han rechazado, es a mí a quien me rechaza. ¿Y por qué? Porque querían parecerse a las otras naciones, a las naciones de por acá. Por eso, porque las otras naciones tenían rey, podían ver a una persona que les dijera y que les hablara, mientras que a Dios no lo podemos ver. Algo muy parecido hoy en día a lo que nos pasa a nosotros. Queremos es un caudillo, queremos una persona que nos gobierne, una persona que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, pero no buscamos la voluntad de Dios. No, hermana Raquel, Saúl fue el primer rey, pero no era el presidente en esta época, ni era el gobernador en realidad, o juez. Juez es la misma palabra Elohim, que es la misma palabra usada para Dios. Bueno, pero eso depende del contexto. Entonces, esta nación tenía una norma: creer en la existencia y providencia de Dios. Si no creían en la existencia y providencia de Dios, entonces el Dios que gobernaba le estaban fallando. Digamos, sería tanto como nosotros creer en que el presidente Duque es nuestro presidente. Tanto como esto para ellos. ¿Estamos de acuerdo? Esa fue la intención de la ley para el pueblo judío. Entonces era una norma. Era una norma, era una ley que creyeran. Tocaba. ¿Sí me hago entender, iglesia? Tocaba creer. Para ser de este pueblo, tocaba creer en Dios. También dentro de la misma ley, algo imperativo, era un mandamiento: no se podía servir a otros dioses. No se puede servir a otros dioses. ¿Por qué? Porque es tanto como si nosotros pusiéramos otro presidente aquí en Colombia. Repito, estaba Dios formando un pueblo, una nación que les había dado tierras y les había dado leyes para gobernarlos. ¿Perfecto? Tampoco se debía pronunciar su nombre en vano. Debía respetarse su nombre. Debía santificarse su nombre. También dentro de las normas para este territorio era que había un día que había que descansar y buscar la voluntad del gobernador, que ya sabemos que era Dios. Vean cómo nos cambia el contexto de los mandamientos cuando nosotros los tomamos para nosotros sin saber qué era lo que Dios quería hacer. Y también dentro de los 5 mandamientos, este mandamiento que tiene una dirección para arriba y una dirección para abajo, estos tienen que ver con Dios y estos tienen que ver con los demás: honrar a los padres. Era muy importante para esta nación, para que funcionara,
que se honrara a los padres. Para poder honrar a los padres, entonces había que respetarlos, había que aceptar la autoridad. Si se honraba a los padres tal cual se honraba a Dios, entonces podríamos garantizar que estuviera la gente bien en relación con Dios, es decir, con Dios, ok, y con los demás. Pero ¿cómo iba a ser con los demás? ¿Cómo eran esas relaciones con los demás? Digamos, nosotros tenemos, quiero enfatizar acá, nosotros tenemos obligaciones con el gobierno, ¿verdad? Una obligación. Por favor, alguien que me diga una obligación que tenemos nosotros con el gobierno. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Obligaciones de nosotros los colombianos con nuestro gobierno. A ver, Pedrito que estuvo opinando por aquí. A ver, ¿quién más? Así como, a ver, creo que ya hay una opinión, vamos a mirar. Pagar impuestos, exactamente, Sandrita, pagar impuestos. Fíjense que pagar impuestos no estaba dentro de lo que ellos tenían que hacer. No estaba pagar impuestos, por ahora ahí. Pero Dios sí después colocó el sistema de las ofrendas para financiar todo el funcionamiento de este territorio, ¿verdad? Entonces fijémonos cómo era que Dios en realidad estaba formando un pueblo, una nación. Digamos que aquí estaba la nación de Egipto y esa nación para financiarse podría haber utilizado las guerras, ¿cierto? O podría haber utilizado la esclavitud. Y así se financiaban. Pues Dios decidió que el pueblo de Israel se financiara con la bendición, con las ofrendas, con los diezmos incluso, ¿no? Entonces, para que nosotros comprendamos que en realidad todo esto tiene un sentido, es de pueblo, de nación. Ahora, así como hay obligaciones con el gobierno, también nosotros o todo pueblo tiene obligaciones con los otros. Entonces, a los otros no podía matarse. A los otros no podía meterse uno con la mujer del otro. No podía robar. No se podía hablar o dar falso testimonio. Y tampoco desear lo que no les pertenecía. Entonces Dios les puso a esa nación esas leyes. 10 leyes que van a resumir absolutamente todo y que se desarrollan, repito, se desarrollan a través de los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí usted va a encontrar todas las normas que Dios le colocó a ese pueblo para que fueran una nación diferente a todas. ¿Está claro? Entonces, fíjense que lo que nosotros conocemos como mandamientos, tienen otra connotación para el pueblo. Era una connotación de orden. Ahora, si su merced se da cuenta, y usted me ayuda con esto, cuando esta nación, esta que está acá, el pueblo de Israel, repito, este pueblo con una identidad, con sus leyes, cuando este pueblo no cumplía esto ni esto, venía esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay infidelidad? Entonces la infidelidad parte del adulterio. El adulterio trae ruina, maldición. Maldición, ¿correcto? Esa nación, para que fuera sana, para que estuviera bien, para que no hubiera problemas entre ellos, Dios le dijo, no maten. Por ninguna circunstancia maten. No se maten. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Bueno o malo? Pues bueno.
No cometan adulterio, pues también bueno, a nadie le gusta que se metan con la mujer de uno, ni uno meterse con la mujer de otro, ¿verdad? Robar, pues excelente. No hablar, inventar cosas de otro, excelente. No desear lo que no les pertenece, excelente. ¿Y todo por qué? Porque era una nación que confiaba en este Dios y no necesitaba matar porque Él es el que juzga. No necesitaba cometer adulterio porque Él es el que da la mujer. No necesitaba robar porque Dios es el que provee. No necesitaba hablar falso testimonio porque la mentira es la de Satanás. No necesitaba desear lo que no nos pertenece porque entonces estaba negando el plan de Dios. O sea, mis queridos hermanos, que las leyes y mandatos fueron diseñados por Dios para una nación que quiera vivir bien y en paz. Y obviamente, si nosotros tenemos comportamientos como estos de peleas, nosotros estamos ignorando quién es Dios. O sea, aquí hay alguien de los dos que está mal, o ambos están mal. Porque si no confiamos que todo lo que Dios dispone por medio de todo esto, de Él, de los padres, del gobierno, y si los habitantes de este pueblo no creen en la existencia de Dios, en un Dios poderoso, en un Dios que tenemos que darle cuentas, pues sencillamente la sociedad empieza a destruirse, cosa que está pasando. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a pensar, queridos hermanos, todo esto nos lleva a nosotros a pensar cómo Dios diseñó una nación terrenal en la tierra, que se gobernara por Él. Pero los individuos debían tener en cuenta quién era Dios. De manera que si aquí, por ejemplo, empezamos a deshonrar a los padres, si no le damos la autoridad a los padres que debe ser, pues de aquí para arriba todo empieza a dañarse porque Dios es nuestro Padre. Pero también empezamos a dañar todo esto, todas nuestras relaciones, para que nos demos cuenta que los mandamientos son prácticos, son muy buenos, todas las naciones los debíamos tener, pero Dios se las dio fue al pueblo de Israel porque cumplió la promesa con su siervo Abraham de hacer una nación grande. Amén. Bueno. Ahora, yo quisiera hacer esta pregunta. ¿Sí? Yo quisiera hacer esta pregunta. La raíz de esta pregunta se encuentra en Génesis 26, verso 5. Dice la escritura, yo haré esto. Génesis 26, ya Abraham había muerto, ¿no? Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. A ver. Le dice el Señor a los patriarcas, a Isaac, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. La pregunta, ¿cómo pudo Abraham obedecer si no había ley? ¿Eh? ¿Quién me dice, mis hermanos? A ver, ¿cómo es posible que Abraham pueda obedecer si no había ley? Mire, estoy hablando de Génesis y la ley fue en Éxodo. A ver, ¿qué explicación le da usted a eso? ¿Qué explicación le da usted a que Dios dice que Abraham obedeció los requisitos? En realidad, en la versión Reina Valera dice mandamientos, preceptos, mandatos, decretos e instrucciones. A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a opinar? ¿Cómo es que Abraham pudo obedecer si no había ley? Bueno, Jacqueline dice que escuchó a Dios. Sí, pero ¿cómo dice que
que leyes, que obedeció sus requisitos, mandatos, decretos, instrucciones. Oyó la voz de Dios, dice Dieguito. Sí, pero ¿cómo obedeció? ¿Cómo obedeció los decretos, instrucciones? ¿Dónde están los decretos? ¿Dónde están los mandatos, los preceptos? ¿Dónde están? Raquel me dice, tenía comunicación con Dios, comunión con Dios. Hermano Sayago dice, le cree a Dios. María dice, por fe. Él obedeció la fe en Dios, dice Marco Arilio. Tal vez yo no me he hecho entender cómo es que Abraham le obedece decretos. Todos sabemos que es un decreto, ¿cierto? Jairo por su fe. Zoraide dice porque él se dispuso a escuchar lo que Dios decía. Bueno, resulta que como nosotros siempre nos han dicho que la ley, los decretos son los mandamientos que están escritos ahí, ¿verdad? Ese es el problema, que nos salimos del contexto de lo que Dios pretendía hacer, del propósito de Dios con esos mandatos. Pero cuando usted comprende que los mandamientos de la ley de Dios fueron dados, fue a un pueblo, se los dio, fue al pueblo de Israel, no se los dio a colombianos, españoles, italianos, no, a un pueblo. ¿Para qué? Para que se gobernaran y se rigieran en esa tierra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros pensamos y analizamos esta pregunta que tiene un fondo muy importante, en realidad, ¿qué fue lo que le obedeció a Abraham a Dios? Esa debería ser la pregunta más bien, ¿no? ¿Qué fue lo que le obedeció a Abraham a Dios? ¿Qué fue lo que le obedeció? Porque Dios dice que haré esto porque me escuchó, sí, ustedes me dijeron que había escuchado, pero que obedeció todos los requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. ¿Verdad? ¿Qué fue, hermanos? ¿Qué fue lo que le llevó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos? ¿Qué fue lo que llevó a Isaac y a Jacob también a creerle a Dios? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y esa es la base de la fe que hace hijos de Dios. Y es lo que debemos pensar nosotros, que el Señor a nosotros nos libertó de la ley. Vamos a entenderlo ahora muchísimo mejor, queridos hermanos. Entonces, Hebreos capítulo 11, verso 17 y verso 19 nos dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios. ¿Quién me recuerda? A ver, ¿quién me recuerda cuáles eran las promesas? ¿Quién me lo recuerda? ¿Quién me recuerda cuáles eran las promesas? A ver, ¿quién me dice de ustedes cuáles eran las promesas? Él había recibido las promesas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las promesas de Abraham? ¿Cuál era la promesa? A ver, mis hermanos, alguien que me responda ahí. ¿Cuál fue la promesa? A ver, ¿cuál fue la promesa dada a Dios, dada por Dios a Abraham? A ver, creo que ya hay una respuesta, vamos a mirar. Tierra, fama, sí, pero eso fue porque Dios dijo que iba a ser una nación. Y la nación necesitaba tierra, necesitaba leyes, ¿cierto? Necesitaba decretos, necesitaba quien lo dirigiera, necesitaba un plan económico, etcétera, ¿verdad? Fiestas, todas ese tipo de cosas que normalmente tiene una nación, ¿correcto? Correcto, Pedrito, que haría una nación. No, Marco Arilio Díaz, no, teacher, no, Dios no le prometió tierra, Dios prometió una nación y para eso tenía que darle tierra.
O sea, no es que esté mal, sino que es el orden. Recuerde, la promesa de Dios a Abraham era que haría una nación como las arenas del mar, ¿verdad? Como las arenas del mar, como las estrellas. Eso fue lo que el Señor le dijo. Esas fueron las promesas. Y que esa descendencia vendría por su hijo Isaac. Sí, yo sé que Dios dijo que lo iba a bendecir y todo, pero la promesa de Dios es formar una nación. Y por esa razón le dio la tierra, las leyes, los decretos, los jueces, los sacerdotes, los ritos, todo eso porque iba a ser una nación. Imagínese usted, a ver, yo quiero ponerlo en estos términos. Imagínense que aquí de pronto el gobernador le dice a alguno de ustedes, bueno, ¿sabe una cosa? Yo le voy a dar un territorio para que usted lo gobierne solo. Un territorio para que usted lo gobierne. Haga otro pueblo. Y entonces, ¿usted cómo se imagina que va a ser ese otro pueblo? Entonces usted tiene que determinar límites, tierra. Luego tiene que determinar quién lo va a gobernar. Luego tiene que determinar cuáles son las leyes y los decretos con que se funcione ese pueblo, ¿verdad? Que tienen que ser diferentes a la de los otros. Entonces, fíjense que en realidad los mandamientos y las leyes fueron preceptos para un pueblo, para una nación. ¿Que tenían un sentido espiritual? Claro que sí. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Ahora, entonces miremos, mis queridos hermanos, cómo Dios escoge ese hombre Abraham que le cree que va a ser una nación. ¿Por qué? Porque la promesa era esa. Entonces, ¿qué fue lo que le creyó Abraham a Dios? Que haría una nación por medio de él. Que haría una nación. Y por esa razón, porque había recibido las promesas, ojo por favor, porque aquí está la clave. Como había recibido las promesas, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Correcto? Voy a borrar acá para que nos quede como más clarita la pantalla. Entonces, ¿por qué estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac? Porque de él Dios le había dicho que saldría la nación. ¿Verdad? Quiero volver a preguntar. ¿Por qué razón Abraham confía en que puede sacrificar a su hijo? ¿Por qué razón? El verso 18 y 19 no lo explica. Dice, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán sus descendientes, o sea, la nación, ¿correcto? Sus descendientes, o sea, la nación, repito. ¿Está quedando claro, iglesia? Ahora, ¿por qué Abraham toma la decisión, voluntad? Ya no es fe, ya no es fe, ya no es solo creer. En la voluntad toma la decisión de sacrificar a su hijo. Observen cómo lo dice esta versión, me encanta. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Dios tenía el poder para volverlo a la vida. O sea, que la fe de Abraham no estaba en que iba a haber una nación, estaba en que creía en este Dios. Abraham, Isaac y Jacob conocieron este Dios, de que tiene existencia propia, no lo gobierna nadie, que no cambia. Y entonces podía confiar en que lo que Dios le había dicho acá no era así y mañana no. No, porque él conoció un Dios inmutable, porque conoció al Dios eterno, porque conoció al Dios soberano incluso sobre la muerte.
Ponga atención qué es lo profundo que usted hoy debe tomar. Porque sabía que que Dios estaba pendiente de lo que él estaba haciendo al levantar, y por eso le dijo a su hijo, Dios proveerá. Él sabía que Dios sabía lo que él estaba sintiendo, que era un Dios que estaba ahí en ese lugar y que era un Dios que tenía el poder para devolverlo a la vida. Un Dios soberano. La coloco otra vez aquí porque todo esto se resume en la soberanía de Dios. Entonces, Abraham, que había conocido a ese Dios santo, o sea, un Dios único, era un Dios, como el símbolo de la matemática, diferente, era un Dios santo. No era un Dios que tocaba ir a sacrificarle animales. No era un Dios que tocaba ir a matar a una persona. No. Él no estaba ofreciendo el sacrificio porque Dios estaba pidiéndole almas humanas. No, como Satanás. Él estaba obedeciéndole a Dios porque estaba puesto a prueba. A ver si en realidad él creía que podía hacer una nación de su hijo aún muerto. Todo esto es algo profético, o sea, esto es muy profundo, hermanos, porque es que esto mismo es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. O sea, de Jesucristo surge en un día una nación. Gloria a Dios. Y por eso dice acá, en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Entonces, Abraham conocía a este Dios, Abraham conocía que él era santo, Abraham conocía que él era recto y justo, que era amoroso y misericordioso y que en él estaba la verdad. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Perfecto? Bueno, entonces, mis queridos hermanos, la pregunta que voy a hacer ahora, hoy estoy haciendo muchas preguntas. En este panorama, ¿qué creen ustedes que hubo aquí? ¿Pueblo o hijos? ¿Quién me responde? ¿Qué hubo ahí? ¿Pueblo o hijos? ¿Qué hubo ahí? Con crear la nación de Israel, con las leyes, con los decretos, con los mandamientos, con las ordenanzas que él dejó, ¿qué hubo? ¿Pueblo o hijos? Aquí están los mandamientos, la ley, los preceptos, las leyes de los sacrificios. Entonces, ¿qué hubo? ¿Pueblo o hijos? No, señora Mary, no. Ahí no ha creado hijos. Ahí solo creó un pueblo. Muy bien, Jairo. Pueblos. Pueblo. No, Dios no creó hijos. Pueblo. Pueblo. Dios no creó hijos en el Antiguo Testamento. Pueblo. Un pueblo. Si Dios hubiera creado hijos, entonces ¿por qué en Juan capítulo 1 dice que a los que le creyeron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios? O sea, Dios primero estableció un pueblo, hermanos, no hijos. Dios estableció a un pueblo que lo trató como hijo, pero en realidad Dios fue un pueblo, una nación. Dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1 verso 10. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Me comprenden? ¿Comprenden esta revelación tan tremenda para ustedes, para mí? Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, para que nos quede claro,
Dios formó un pueblo y el Señor Jesucristo vino a ese pueblo. Vino a ese pueblo. Escuchen muy bien. Vino a ese pueblo y ese pueblo lo sacrificó. Dice la palabra en Gálatas 3:10 al 14. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo vivirá. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Observen bien, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. ¿Comprenden? Miren que está más claro todavía. A fin que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu Santo prometido. Es decir, nacer. Si es por el Espíritu Santo es nacer. Nacer del Espíritu. Por la ley nadie nace. Por la ley nadie nace. Con la ley se sabe qué tiene que hacer. El pueblo sabe qué tiene que hacer. ¿Me hago entender, iglesia? ¿Sí está quedando claro? ¿Sí está quedando claro, mi iglesia? Entonces, el pueblo sí sabe qué tiene que hacer. Por ejemplo, ¿usted sabe qué hacer con esta cuarentena? ¿Cuándo puede salir y cuándo no puede salir? Sí, yo sé que a mí me toca salir los jueves. Me toca, no, puedo salir los jueves. Yo sé que tengo que pagar impuestos al principio de año. Yo sé que tengo que respetar las leyes de tránsito. Yo sé que tengo que cumplir con mi horario de trabajo. Todas esas normas y esas leyes no me hacen hijo, me hacen ciudadano, me hacen miembro de un pueblo. Y ahora, qué cosa tan curiosa, ¿no? Qué cosa tan curiosa. Qué cosa tan curiosa. Que Dios dictó todas estas leyes que eran una sombra de Jesucristo. Y el pueblo, cuando vino Jesucristo en la Pascua y se presentó Él, mató al Hijo de Dios. Porque Él sí sabía lo que tocaba hacer. El pueblo sabía, pero no tenía ninguna relación. Para ser hijos necesitamos nacer del Espíritu Santo, que es la promesa a Abraham. Entonces la pregunta es: ¿usted quiere parecerse al pueblo de Israel? ¿Usted quiere ser como Israel? ¿O usted quiere nacer del Espíritu Santo? El pueblo de Israel, tristemente, vive de leyes, vive de preceptos, vive de normas. Pero recuerden lo que aquí dice la palabra. Recuerden, todos los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición de Dios. Usted lo puede leer en su Biblia. Porque no es por la ley. Dios no le dio a Abraham la promesa por cumplir mandamientos, porque no existían. ¿Cómo fue que Dios le obedeció? Porque creyó en esto de él. Y por eso en la prueba pudo pasar la prueba. Porque sabía que todo lo que le sucedía a él era porque existía un Dios supremo, un Dios soberano, que no había otro como él. Y ese es el Dios que le está hablando hoy a usted. El Dios
que no quiere que siga leyes y preceptos, sino que vaya mucho más allá, mi hermano. Mucho más allá. Miren que nosotros tenemos la tendencia a convertir todo en normas, en leyes. Y cuando una persona cena, yo hace rato que no he cenado. Yo hace rato que no he. Entonces me toca ir. Me toca cenar. No, esto tiene un sentido espiritual. Un sentido espiritual, un sentido que está en nuestro corazón. Un sentido de reconocer que este Dios todopoderoso puede perdonar pecados. ¿Cómo hace el pueblo? El pueblo busca un cordero, lo mata, derrama la sangre y entrega. ¿Cómo hace ahora el que sabe de Jesucristo? No, pues entonces yo simplemente voy y me confieso. Y ya. Pero ahí solo es ley, solo es norma. Solo es norma, solo es ley. Ahora, mis queridos hermanos, los hijos, póngame atención a esto, los hijos vuelven a Dios. Este es el tiempo del reloj de Dios. Este es el tiempo, mi hermano, en donde Dios llama a que se vuelvan a Dios. Pero la gente está pensando, póngame en atención, la gente está pensando en volverse a los mandamientos. Es un error. Tenemos que ver más allá que estos mandamientos. Estos mandamientos fueron para el pueblo. Para el pueblo. Para los hijos de Dios es reconocer quién es Dios. Es reconocer esto. Que puede ser muy duro. Que puede ser muy difícil. Que puede ser muy complicado. Pero esto es lo que nos enseña Abraham. Abraham nos enseña que él desafió su propia mente, su propio corazón, pero puso la mirada en esto. Él no lo hizo por ley. Él lo que hizo, lo hizo por la fe en este Dios. Y no solo Abraham, sino Isaac y Jacob y José. Por eso los hombres de Dios, las mujeres de Dios, hablan de los méritos de Él. Hablan es de por Él, no porque yo pude. Porque recuerden que la ley es el pacto de la voluntad humana, el intento por agradarle a Dios. No, simplemente lo que Dios nos está diciendo es vuelvan y reconozcan que yo soy Dios. Por eso dice, no sirvan a otros dioses. No crean que hay otro que tiene esto que yo tengo. Y entonces nos invita el Señor es ahora. Alguien preguntará, ¿y entonces de cuál ley es que yo soy libre? ¿De cuál ley? Hermano, Dios ahora nos invita es a conocer su voluntad. Los hijos de Dios conocen la voluntad de Dios y buscan cómo hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Los del pueblo saben qué hay que hacer, saben cómo ayunar, saben cómo orar, saben cómo leer la Biblia, saben cómo aplaudir en la iglesia, saben cómo cantar, saben la diferencia entre una canción de alabanza y una adoración, saben todos los ritos, saben que toca ir a la iglesia, ¿cierto? Eso lo hace un pueblo que sigue normas. Pero ahora Dios fue una nación santa, un real sacerdocio. Y entonces, así como el sacerdote entraba
al tabernáculo y entraba al lugar de la presencia, era para conocer a Dios, para tener comunión, como dijo alguien por allí ahorita que pregunté alguna cosa, comunión con Dios. Y en esa comunión es que Dios se revela y conoce uno la voluntad. Los hijos de Dios, después de la venida de Jesucristo, los que hemos sido hechos hijos de Dios por la gracia, buscamos conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, entonces por eso es que nos congregamos. Por eso es que adoramos. Porque reconocemos esto, que Dios debe ser alabado porque tiene existencia propia. Porque este Dios es inmutable y no hay otro como tú, Señor. Eterno, tú eres el mismo hoy y siempre, Señor. Tú reinas, eres el soberano. Tú sabes todo lo que me pasa. Tú estás aquí conmigo, Señor. No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tú todo lo puedes, Señor. Todo lo que me pasa es porque tú lo permites. Porque no hay otro Dios como tú. ¿Qué Dios recto y justo como tú, Señor? Que por amor me salvaste y tuviste misericordia de mí. Y yo soy salvo porque tú me diste tu verdad y yo la creí, porque es un don tuyo creer, Señor, y soy salvo por tu gracia. Yo nací de nuevo por el Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces no es porque seamos buenos y malos. Dios nos muestra que nosotros somos incapaces, que nosotros tenemos muchas cosas por arreglar. Pero no nos mira como un pueblo. Escuche, Dios no nos mira como un pueblo, nos mira como a hijos. Y como a hijos debemos honrarlo, debemos buscarlo, debemos complacerlo. ¿Cómo se siente un padre cuando los hijos no le obedecen? ¿Cómo se siente un padre cuando solo le buscan por las prebendas? ¿Cómo se siente un padre cuando no se le da honra, no se le da la alabanza, no se le da la gloria que merece? ¿Cómo se siente un padre que está pensando, y yo cómo voy a hacer con mis hijos, y yo cómo los voy a proteger, y los hijos están haciendo cada uno por su lado su vida? ¿Cómo creen que se sentirá un padre ahora que entregó a su Hijo Jesucristo, que nos dice es que ustedes ya no tienen ningún impedimento para que vengan a mí? Yo los espero todos los días y no vienen, no hablan conmigo. ¿Cómo podrán conocer mi voluntad si esa es la ley para esta nación santa? Conocer la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios no es conocer los 10 mandamientos, que en realidad, miren, somos tan ineficaces que ni siquiera nos lo sabemos cuáles son los 10 mandamientos. Pero conocer la voluntad de Dios va mucho más allá de lo escrito. Es una relación real con Él, es una relación genuina con Él. Es compartir la tristeza, es compartir la alegría, es compartir el dolor, es buscarlo, es decir, ¿dónde estás, Dios mío? Te necesito. Es decirle, Señor, porque no soy capaz de dominar mi carne, Señor, me entrego a ti, sacrifico mi carne. Es conocer su voluntad. Y esa voluntad se resume en 2 cosas: amarlo a Él y amar al prójimo. Esa es la ley que Dios pide para que nosotros seamos ciudadanos del cielo. Finalmente, mis queridos hermanos, para terminar, yo quiero dejarlo en estas 2 citas. Vamos a leer primero acá la de la izquierda. Está en Hebreos capítulo 10, versos 5 al 10. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Me parece tan hermoso. Pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Ustedes han escuchado de el apóstol Juan que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo hoy entiendo, mis queridos hermanos, que Dios también a mí me ha dado un cuerpo para ofrecer, una vida para ofrecer. Y Dios también te está diciendo en ese conocer de su voluntad, tú ofreces tu vida
para Dios? ¿Tú ofreces lo que tú eres para Dios? Yo te hago esa pregunta a ti que estás allá conmigo conectado. ¿También puedes ofrecer tu vida? Ahora, yo no te estoy diciendo que dejes lo que estás haciendo. No te estoy diciendo que dejes de ser comerciante, profesor, empleado, médico. No. Es lo que Dios, donde Dios te colocó, puedes ofrecer tu vida para el servicio de Él, para buscar conocer su voluntad y hacerla. Puedes asumir ese reto que el Dios Todopoderoso, soberano, estará contigo para ayudarte a que tú mueras, a crucificar tu cuerpo, a tomar esa cruz y decir que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora comprende usted cuál es la ley que Dios pide que tengamos, porque la otra nos redimió el Señor. Y dice: no te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, escuche que está hablando es el Señor Jesucristo, ¿no? Está contando el autor a los hebreos lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Dice: aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio y usted se imagina a Abraham sacrificando a su hijo? ¿Y caben estas palabras? Señor, aquí estoy. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Claro que caben. Con una gran diferencia. Con una gran diferencia. Abraham creía que su hijo podría ser resucitado por Dios, ¿verdad? Es decir, en realidad quien iba a morir era el hijo, su hijo Isaac. Pero aquí Jesús estaba confiando en que él mismo iba a morir y que el Padre lo resucitaría. Al fin y al cabo Abraham iba a quedar vivo. Pero aquí Jesús estaba diciendo: Señor, ¿me vas a quitar la vida, Padre? Padre, ¿me vas a quitar la vida? Pero yo sé que tú me levantarás. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué esa fe? ¿Qué nos quiere enseñar? Porque él sabía que él era el Dios soberano. Sabía que tenía el poder para resucitarlo. Sabía en quién confiaba. Yo quiero confiar en ese Dios. Yo quiero conocerlo más para confiar que Él nos levantará de entre los muertos y viviremos eternamente. Para confiar que su voluntad es mejor que mi voluntad. Yo quiero, hermanos. Yo le pido al Dios del cielo en este momento que nos llene de esa percepción que tiene en su corazón. Sigue diciendo la palabra: primero Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Todas estas ofrendas tampoco te agradaron, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy. He venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto, refiriéndose al pacto de la ley, para que el segundo entre en vigencia. ¿Quién dice amén? ¿Quién entendió? ¿Quién comprendió? Entonces, la gente que busca agradarle a Dios por la ley se sale del pacto de la voluntad. Ahora Dios nos pide conocer su voluntad y hacerla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ahora saben qué es ser redimido de la maldición de la ley? ¿Por qué? Porque la ley dice, ponga atención, la ley dice: haz esto. La ley dice: haz y vivirás. Y ninguno ha podido hacer
Pero la voluntad del Señor Jesucristo es, cuando ellos fallen, yo pago por ellos. Padre, acuérdate que el pacto que yo hice fue pagar por ellos. Ahora que ellos conozcan tu voluntad y sean uno como tú y yo somos uno. Ahora, dice acá el verso 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Cuántos descansan en esa voluntad de Dios? ¿Cuántos hoy conocen la voluntad de Dios? ¿Cuántos hoy se quitan el peso de la ley? ¿Cuántos hoy le dan gracias al Dios que le dice, aunque estés muerto, vivirás? Nosotros, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, recibimos salvación por la voluntad de Dios y vida eterna. Dice Hebreos 13, 20 al 21. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó entre los muertos a nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, que ratificó el pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Él mismo nos capacite con todo lo que necesitamos para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos, por siempre, para siempre. Amén. Y amén. ¿Qué nos queda, mis hermanos? Darle gracias a Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere seguir buscando obedecer los mandamientos, los 10 mandamientos, los mandamientos no son malos, son buenos. Pero eso no es lo que usted debe buscar. Dios ya lo liberó de esa ley que trajo condenación. Dios ahora le entrega una ley superior, una ley más grande, una ley mejor, mejores promesas. Dios hoy le entrega a usted conocer la voluntad. Dios le entrega hoy a usted el propósito escondido desde los siglos. Dios le entrega a usted hoy el verdadero propósito y el secreto guardado desde antes de la creación. Si usted me examina en qué Dios ha creído, yo le tengo que decir que usted, si ha leído la Biblia, si cree en la Biblia, si usted es un hombre o una mujer que le sirve a Dios, que cree a Dios, si usted es un hombre o una mujer que ha buscado a Dios para obedecerle, para servirle, si usted está buscando a Dios para amarlo, si usted está buscando a Dios como Abraham, como Isaac, como Jacob, que dijo que de él, a él le dijo que de él saldría una nación. Piense usted en este momento en la tierra que nos espera. Piense usted en la ciudad que nos espera. Piense usted en la multitud de personas que han creído en Jesús, que nos esperan y que se unirán con nosotros en los cielos. Piense usted cuando todo esto esté destruido, cuando la gente busque la muerte y no la encuentre.
¿quiénes serán los famosos? Shakira pasará a un segundo plano. Messi, Ronaldo. Y seremos nosotros los reconocidos en el cielo. Piense usted en las palabras que Dios le dijo a Abraham. En esa nación que él pensaba en el principio. Él no pensaba en la tierra de Israel. Él pensaba en mucho más allá que en esa tierra. En leyes y promesas superiores a las de esta tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas, bendecidas por medio de ti. Hoy usted está recibiendo bendición. Yo hoy recibo bendición por mi padre Abraham. Porque él fue un hombre que creyó en ese Dios que existía por sí mismo. En ese Dios inmutable, eterno, soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente. En el Dios único, no hay otro como nuestro Dios. Un Dios recto, santo y justo, amoroso y misericordioso, en el que está toda la verdad. Yo le invito hoy, mi querido hermano, mi querido amigo, le invito hoy a que usted pueda reconocer esa grandeza de Dios. A que usted pueda hoy venir a los pies de Dios. Que usted pueda hoy aceptar su palabra. Que hoy usted pueda reconocer quién es ese Dios en el que lo ha llamado y que ha creído en usted. Yo le invito, mi querido hermano, a que usted se rinda a los pies de ese Dios. Ese Dios que sabía que el hombre no podía cumplir, pero que precisamente ese pacto de Sinaí, ese pacto que representa a esa mujer Agar, representa el esfuerzo humano. Nadie por el esfuerzo humano puede llegar a Dios. Nadie. Y hoy Dios nos hace un llamado. Volver a Él. Volver, mis hermanos, si usted se ubica, es mirar a Moisés, mirar la ley, o mirar por qué, quién dio esa ley. Alguien superior a Moisés. Jesucristo nuestro Señor. Alguien superior a Él oídle, dijo Moisés. Dios mismo en forma de hombre. Dios mismo en forma de hombre vino a pagar por ti. Vino a cancelar la deuda. Vino a sacarte del sistema de las leyes de una nación para colocarte la ley de conocer su voluntad. Conocer su voluntad es amarlo. Amar a los demás. Que si los mandamientos nos sirven, claro, los mandamientos forman o nos dejan ver el carácter de Dios. Ese carácter de Dios amoroso, ese carácter de Dios que nos muestra su santidad, que nos muestra su grandeza, que nos muestra que es recto. Así que nos invita a que nosotros seamos rectos y obviamente no robemos. Y obviamente no hablemos mal del prójimo. Y obviamente honremos a nuestros padres. Y obviamente no tengamos otros dioses. Si hay alguien que ha creído en el único verdadero Dios, ¿qué va a hacer con sus otros poderes y sus otros dioses? Dios este es suficiente. Quiero orar por ti esta tarde. Mi corazón está lleno de alegría por esta palabra. Mi corazón honra a Dios porque es la palabra de Dios que nos permite disfrutar. Yo creo y he experimentado cosas como padre. Mientras ustedes están en sus casas, uno como padre, digámoslo así, como pastor, está pensando, ¿y yo qué voy a traer a la mesa? ¿Yo qué voy a traer a los hijos? Y entonces uno se da cuenta que no es uno, que es Dios. Que Dios a todos nos hace la invitación de buscarlo,
Que Dios hoy nos invita, como dice la Escritura, como dijo el Señor Jesucristo, pero me di cuenta que Él me ha dado un cuerpo, que me ha dado una vida. Y yo quiero que esta vida sea para esto, para el servicio de Dios. Así la gente diga lo que diga. Así me equivoqué muchas veces. Pero que mi vida sea para honrar y glorificar a Dios. Te invito a que tú le digas al Señor: Señor, ahora sí soy salvo. Ahora sí creo en ti. Ahora sé en qué tengo que creer. Ahora sé que tengo que buscar. Ahora sé por qué tengo que reunirme en una iglesia. Ahora sé por qué tengo que orar. Ahora sé por qué tengo que examinarme a mí mismo. ¿Recuerdan la palabra con que empezamos? ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados, cuando sufrimos? En cambio, probemos, examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado y no nos has perdonado. Hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Hoy, Señor, queremos volvernos delante de ti. Poner la mirada en el Dios soberano. Pedirte perdón porque aunque pensábamos que éramos hijos, estábamos actuando como un pueblo. Como un pueblo que queríamos imitar en sus leyes, pero ahora las escribes en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque en medio de toda la suficiencia nuestra, camuflamos el orgullo para querer hacer nuestra voluntad. Y no te hemos honrado, no te hemos glorificado, no te hemos alabado ni te hemos adorado. Nuestras alabanzas son de labios para afuera. Pero ahora yo puedo decir como Job: ahora mis ojos te ven. Y aunque no entendamos, Señor, todo lo que tú eres, ahora te pedimos, como dice la carta a los Hebreos, que nos capacites para conocer y hacer tu voluntad. Por eso hoy más que nunca clamo por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque sé, Señor, que en nosotros mismos no está el hacer. En nosotros mismos, Señor, se levanta esa carne que se opone. Gracias a tu Hijo Jesús que nos redimió de la maldición de la ley. Haz esto y vivirás. Ahora somos tus hijos porque hemos creído en la voluntad de tu Hijo unigénito y que en un solo sacrificio nos perfeccionó para siempre. Ahora tenemos el tiquete, la entrada a los cielos, porque hemos creído en tu Hijo Jesús. Te ruego por todos los que están en este momento escuchando esta palabra, escuchando, Señor, tu voluntad, para que ninguno se pierda, para que todos afiancemos, Señor, nuestra vida y podamos servirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, espero que haya sido de bendición para todos. Espero que haya sido en verdad para edificación de sus vidas. Espero que esto haya sido una palabra para ponernos a reflexionar y a pensar. Y de verdad me siento muy feliz por compartir esta palabra, por todo lo que el Señor ha venido haciendo. Desde siempre Dios nos dijo que nos iba a usar grandemente. No sabíamos cómo, pero llegó el tiempo para proclamar su palabra y su verdad.
y que toda la gloria y la honra sea para Él. Estoy muy feliz de recibir esta palabra y transmitírsela a ustedes. Creo que hoy tengo una paz que no puedo describir, por la felicidad de tener el honor de compartir el mensaje del Señor, el verdadero mensaje. Y espero que ustedes sean portadores ahora de esta semilla, de esta palabra, y de seguir creciendo en el conocimiento de Él, para crecer también en su voluntad.